Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén. Estamos un domingo más, ¿verdad? Ya el frío está como que se está ahuyentando, pero luego a veces regresa. Pero si no nos quejamos del frío, nos quejamos del calor. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube y de otras plataformas, que ya son muchos para la gloria de Dios. Tenemos un video del principio de año de que lo que no sabías de la estrella de Belén, que casi ya está llegando a los 3,000 views, y la gloria es para Dios, porque no nos queremos hacer famosos, ni esta iglesia, ni su servidor, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Queremos que sus sanas palabras para su iglesia se puedan regar como los ríos corren en la faz de la tierra, porque estamos muy faltos de esa sana doctrina. Entonces le damos la bienvenida también a los que nos ven a través de las redes sociales. Si usted ve los videos, dele likes, compártalos, porque eso nos ayuda a que esta palabra se pueda regar. Todos ponemos un granito de arena, ¿va? Y hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor versión, mejor traducción en español, ¿verdad? Que va a la par con la King James de 1611, que se considera la mejor traducción, la mejor Biblia en todo el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros queremos apegarnos más a la verdad porque amamos a Dios. Y si usted ve algo en su pantalla que está en azul, quizás en su Reina Valera o Nueva Versión Internacional cambie, pero queremos una traducción más cercana a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema muy importante que nos concierne a todos, ¿va? Las 8 frases más mal usadas dentro de las iglesias y sobre todo la peor. Hoy vamos a aprender mucho de esto, ¿ah? ¿Por qué este tema? Porque es muy importante que nosotros, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. Eso es un soldado de Cristo. Un soldado de Cristo no solamente se nota por su comportamiento o también por su conocimiento de la palabra de Dios, sino también por la defensa de la fe. Ser apologéticos, defender la palabra de Dios, porque estás defendiendo a capa y espada lo que es del Señor. Entonces, desgraciadamente muchos usan frases mal usadas por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice el Señor de los ejércitos, que padecía por falta de conocimiento, no por falta de amor, por falta de ¿qué? Conocimiento. Entonces nosotros debemos tener las escrituras y las cosas de Dios correctas para que nosotros podamos crecer espiritualmente y madurar y vivir una vida mejor. Entonces el versículo principal ya lo leímos esta mañana, lo vamos a leer, se encuentra en Mateo 5:37, que dice así, ¿verdad? Mas sea vuestro hablar sí, coma, sí, o no, coma, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, no procede de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros como iglesia tenemos que ser una carta abierta. En 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos carta abierta, y esa carta abierta tiene que estar también en nuestros corazones para ser buenos ministros de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que no ocultar las cosas, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos, como esposa, como esposo, porque hoy en día muchas personas no son carta abierta, ¿verdad? Cada quien tiene su celular, su clave secreta, y se encierra y dice, no me molestes, estás invadiendo mi área privada. No, tú tienes que ser una carta abierta, una carta abierta, ¿verdad? Porque el que no es una carta abierta, ¿sabe por qué? Decía mi abuela, en paz descanse, porque algo esconde. Porque algo esconde, por eso no es una carta abierta. Entonces, no debemos de ser como el resto del mundo, ¿ah? Debemos ser hijos de luz, dice la palabra de Dios. Entonces, estas 8 frases más mal usadas dentro de las iglesias, y la peor, que la vamos a ver al final de esta predicación, ¿verdad? Entonces, la primera frase que vamos a ver más mal usada en las iglesias
Acuérdense que estas frases mal usadas son por dos razones en las iglesias. Una, usted puede estar en una iglesia falsa, o dos, les falta mucho crecer espiritualmente o están en pañales espirituales, ¿verdad? Porque no los podemos juzgar, porque el único que juzga es Dios. Y la primera frase dice, el dinero es la raíz de todos los males. Y muchas iglesias dicen eso, muchas sectas dicen eso, mucho evangelio de la prosperidad y todo eso te hacen pensar que el dinero es la raíz de todos los males. Así que ofréndamelo, dámelo, yo me lo quedo, dáselo a Dios. Pero no es cierto. La Biblia dice que el dinero es raíz de todos los males. Vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda maldad, el cual codiciando a alguno erraron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Algunas Biblias pusieron como las Valeras, se extraviaron. No, tú no te puedes extraviar de la fe. Tú estás erróneo o no, porque extraviado es puede decir que andas por ahí y al rato te integras. No. Extraviado es que ya te perdiste. Extraviado viene de perder. Si tú tienes una fe incorrecta, quiere decir la palabra de Dios, quiere decir teológicamente que tú estás perdido. Tú tienes una fe que no es de Dios. Una fe que tú te la inventaste. Dice, y traspasaron con muchos dolores, ¿va? Entonces, el dinero no es raíz de todos los males. El problema es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Qué tanto amor tú tienes al dinero? ¿Qué tanto amor, qué tanto tú piensas de dinero durante el día? ¿Qué tanto te preocupas tú por el dinero? Entonces, el amor al dinero es raíz de toda maldad, de todos los males, ¿verdad? El dinero es bueno, ¿verdad? Porque nos puede cubrir nuestras necesidades, podemos pagar nosotros las cosas, podemos sobrevivir, podemos intercambiar cosas, podemos vivir. Pero el amor al dinero es muy diferente porque la gente se enfoca para hacer dinero. ¿Cuántos de personas no van a otros países aquí como los Estados Unidos y vienen en la caravana y dicen, ay Dios que me lleve a la caravana, y llegando aquí ni siquiera se paran en una iglesia? Porque no es amor a Dios, es amor a quién, al dinero, a una vida mejor. Vamos a estar en un país del primer mundo, no vamos a poder comprar un carrito. Entonces eso está mal. Entonces dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda maldad, el cual codiciando algunos erraron, no se extraviaron, erraron, tienen una fe incorrecta y traspasaron con muchos dolores. Entonces dice que codiciando algunos, ¿por qué cree que la gente codicia? Por avara, por codicia. Por eso muchas personas, para ser codo o avaro no necesita ser rico. ¿Sabías eso? Puede haber pobres árabes, pobres que sean bien ávaros y pobres que sean bien codiciosos. No quiere decir eso, ¿verdad? Que solamente la gente rica tiene avaricia. No, es un pecado, ¿verdad? Entonces dice que erraron en la fe, no se extraviaron, erraron en la fe. Tenemos un programa que no hicimos hace mucho, que ya creo que ya pasa 1000 views, que se llama La fe en Cristo y la fe de Cristo. Solamente existe esa fe, no existe otra fe. No existe otra fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿por qué te adueñas de la fe? Es como si dijera que a mí me gusta una canción, a mí me gusta, levanto mis manos y me la adueño. No, tiene derechos de autor. Entonces la fe también tiene derechos de autor. No nos podemos adueñar algo que no es nuestro. Dice Efesios 2, 8 y 9, por fe y gracia somos salvos, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe y la gracia es de nosotros, porque le pertenece a Dios. Entonces tenemos que tener fe en Cristo y fe de Cristo. Fe de Cristo es lo que hizo Jesús antes de llegar a la cruz, que tenía un propósito y lo hizo, y después tenemos que tener fe en Él, que Él se sacrificó por cada uno de nosotros para limpiar todos nuestros pecados. Esa es la única fe que existe. Pero hoy en día existe fe para todo. Ya hasta tienen fe en el doctor. Dice, yo tengo mucha fe en ese doctor. Pues aquí el doctor no está aquí. Entonces no es fe en el doctor. Yo tengo fe que voy a tener un hijo. Aquí no estás.
tú que vas a tener un hijo. Tú puedes tener fe que Dios tenga misericordia de ti, tú puedes concebir a luz un hijo, sí, eso sí, porque es Dios. Entonces tenemos que tener la fe correcta, porque si no estamos extraviados, perdidos, erróneos. Y dice la segunda frase más mal usada en las iglesias: todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Si no, pregúntele a cualquier persona, dice, no, todos somos hijos de Dios, somos hijitos de Dios, no, somos criaturas, no somos hijos de Dios. La Biblia establece que no somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Todos somos hijos de Dios, ¿va? Porque la gente tiende a decir eso. Pues compórtate, todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios, cada quien tiene su fe, cada quien tiene su religión, cada quien piensa lo que quiera, todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir al cielo, válgame Dios, el infierno está vacío. Cada persona, cada funeral que yo he oído, pasa alguien a hablar, a consolar a la familia, su pariente está en el cielo, yo no sé cómo le hacen. ¿Es verdad eso? No, eso es mentira. Eso es mentira. Esa es mentira del diablo, eso no es cierto. Si tú no fuiste transformado con el poder de Cristo y limpió tus pecados con su sangre preciosa, tú te vas derechito al infierno. Y dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ponga mucha atención, no dice que a los suyos con ese, a los suyos vino, a los judíos, no, dice a lo suyo. O sea, Jesús vino a su propósito, a cumplir su propósito, a vivir 33 años y medio y sacrificarse en la cruz. Dice la Biblia que él fue obediente hasta la cruz. Dice, y los suyos, o sea, los judíos, el pueblo de Dios, no le recibieron, ¿verdad? Y dice el versículo siguiente, Juan 1:12, las frases más mal usadas. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, solamente aquel que Dios le haya dado potestad. ¿Qué quiere decir potestad en griego y en hebreo? Que les dio una adopción legal. Nosotros somos hijos de Dios adoptados legalmente, ¿verdad? Dice Romanos 8:15, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud, pusieron en algunas Biblias, ¿verdad? Para estar otra vez en temor. Los hijos de Dios, el que es hijo de Dios no tiene que tener temor porque es un hijo de Dios. ¿Quién es su papá? Se mete conmigo, se mete con mi papá. Entonces yo no tengo que tener ningún temor, ningún miedo. Entonces, para estar otra vez en temor, porque haber recibido el espíritu de adopción. No recibimos cualquier espíritu. Cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, cuando somos ungidos con el Espíritu Santo, tenemos ese espíritu de adopción. Le pertenecemos ya a la familia de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, el cual nosotros clamamos Abba Padre. Por eso dice en los discípulos a Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 12 o 11, no recuerdo bien, dice, enséñanos a orar, Jesús, que dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Entonces, si usted ve a alguien que no es un hijo de Dios y dice Padre nuestro, sabrá Dios a qué Padre le está orando o rezando. Porque solamente los hijos de Dios tienen esa comunión abierta para clamar a su Padre. Abba, Padre. Abba quiere decir en el hebreo antiguo Padre. ¿verdad? Cuando un bebé nace, la primera palabra que sale de la boca de un bebé cuando empieza a balbucear es Abba. ¿Por qué? Porque si el bebé se muere, se va al cielo, porque él sabe que su padre es Dios. Por eso hay, es en un estado de inocencia, como en el Edén, cuando Adán y Eva estaban, hasta que el bebé o hasta el niño empieza a saber el bien y el mal, entonces ya se va al infierno. Pero mientras tanto, se va al cielo, porque está en un estado de inocencia. ¿ah? Tú le pones una tarántula a un bebé, la agarra, porque el niño no sabe que es malo, ¿ah? O ve el fuego, quiere meter la mano, pero ya cuando él empieza a saber del conocimiento del bien y el mal, entonces ya se puede ir al infierno. Entonces, pero mientras tanto, el niño dice Abba, y el padre le dice, no digas Abba, di papá, no seas necio. Y le enseñan al niño que diga otra cosa, pero el niño por naturaleza dice Abba, porque reconoce quién es su padre, Dios.
Y dice Romanos 8:16, dice, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Porque dice en Efesios 1:13, 1:14, que nos da que nosotros tenemos una adopción y ese espíritu somos entregados a él, ¿va? Somos, dice la palabra que tenemos una posesión comprada. Entonces dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces alguien que es redimido con el Espíritu Santo, antes alguien que el poder del Espíritu Santo lo selló, nadie le puede decir que no es hijo de Dios. Porque él lo sabe ya, porque tiene una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él sabe que su Padre es Dios. El mismo Espíritu da testimonio de él, de quién es su papá. Entonces, tercera frase más mal usada. Ya vamos avanzando, ¿verdad? En esta predicación. Las iglesias tienden a decir esto. Como la mies es mucha, los obreros son pocos, bueno, entonces vamos a mandar urgentemente obreros a la mies. Vamos a hacer campañas de evangelización. Vamos a hacer un comité de misioneros. Vamos a mandar misioneros a todos los lugares porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Dice eso la Biblia? No. La Biblia no dice eso. ¿Va? ¿Qué es mies? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran fatigadas, ¿verdad? Fatigadas, desamparadas, ¿verdad? Pusieron en algunas Biblias, y esparcidas, ¿verdad? O dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Jesús estaba viendo al pueblo de Israel, a los israelitas, que eran muy religiosos, que eran muy fariseos. En ese entonces, ¿verdad? Había 3 sectas muy grandes en Palestina, los fariseos, los saduceos y los escénicos, ¿verdad? Todos eran religiosos, se sabían las escrituras hasta los puntos y coma, pero no sabían nada de Dios, porque no tenían al espíritu de él, ¿verdad? No confiaban plenamente en él. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo Jesús? A sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esa es la verdad. ¿Va? No hay muchos expositores buenos de la palabra de Dios. Si usted se pone a ver en YouTube, va a ver cuánta barbaridad y herejías todo el mundo dice. ¿Verdad? Dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Mies, ¿qué quiere decir? No solamente quiere decir cosecha. Mies quiere decir una cosecha que se puede transformar, si usted no lo sabe. O, por ejemplo, un grano que se puede transformar. Jesús se está refiriendo al trigo dorado se puede transformar en pan. Cuando dices la mies es mucha, entonces todo el trigo se puede transformar en pan, así todo inconverso se puede transformar en un hijo de Dios, ¿verdad? Dice, mas los obreros son pocos. Dice, ¿y qué más dice Jesús en Mateo 9:38? Dice, rogad, ¿verdad? Orar, es lo mismo rogar y orar, si usted no lo sabe. Cuando usted ora, usted no está platicando con Dios, usted está rogándole a Dios. Esa es la palabra correcta en hebreo y en griego. Orar no es platicar con Dios, no, orar es rogarle a Dios porque Él es soberano y es todopoderoso. Dice, rogad pues al Señor de la mies, al Señor de las semillas, el que da la semilla, ¿va? Como la parábola del sembrador. ¿Quién es la semilla? La palabra. Dice que envíe obreros a sus mies, que envíe obreros a sus mies. Entonces, ¿quién va a enviar a los misioneros, a los evangelistas? ¿Quién los va a mandar? Dios. No el comité de misiones, no el comité de la iglesia que dice vamos a hacer campañas de evangelización. Entonces usan una frase mala en la Biblia para hacer algo contra la voluntad de Dios. Entonces debemos nosotros hacer lo correcto, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Cuarta frase más mal usada, todos somos hechos a imagen de Dios. Todos somos hechos a imagen de Dios. Tú eres hechos a imagen de Dios. ¿Nunca has escuchado esa palabra? Todos somos hechos a imagen de Dios. No hijos de Dios, a imagen de Dios. ¿Va? En todas las iglesias, todos somos hechos a imagen de Dios. ¿Eso es cierto? No, ¿va? No todos. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. ¿De dónde crean esta barbaridad? ¿De dónde crean esta herejía? De Génesis 1:27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ya ves, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Así te dicen todos. ¿Va? Porque en Génesis 1:27 lo dice. Todos somos hechos a imagen. Y si fuéramos nosotros hechos a imagen y a semejanza de Dios, no necesitamos ser redimidos, no necesitamos ser una nueva criatura, nos vamos derechito al cielo, no necesitamos creer en Cristo Jesús. No, nosotros no somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Perdimos esa imagen y semejanza de Dios por el pecado original. La Biblia establece que Adán, Eva, Caín y Abel eran hechos a imagen de Dios y a semejanza de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Génesis capítulo 5, versículo 3. El contexto general dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces somos hechos a imagen, a semejanza de Dios, o somos hechos a imagen de Set. Porque de ahí vino la población de Set. Nosotros no somos hechos a imagen de Dios, somos hechos conforme a Set. Set ya nació en el pecado original. Hay una profecía en la Biblia, va en Números, de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam era un hechicero. Balaam era un brujo. Bueno, a este brujo, a este hechicero, se le dio la mayor profecía que hay en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. A un brujo, a un hechicero, por la razón que él temía a Dios. Le pidieron en muchas ocasiones que maldijera al pueblo de Israel, no quiso. Le ofrecieron muchísimo dinero, no quiso. Porque sabía que si él maldecía a Dios, le iba a ir como en feria. Hasta el burro habló y le dijo, no puedo pasar, el ángel me está bloqueando. De ahí viene que hasta los burros hablan también una muy mal frase, mal hablada, mal hecha, porque Dios hizo que el burro hablara porque era el propósito de Dios, no porque hasta las piedras hablan y una piedra te va a hablar. Entonces Balaam recibió esta profecía, fíjese muy bien la profecía lo que dice. Véralo más ahora, no miraré más de cerca, saldrá la estrella de Jacob. Estrella con mayúscula, en algunas Biblias no pusieron estrella con mayúscula. ¿Quién es la estrella de Jacob? Nuestro Señor Jesucristo. Y levantarse como cetro de Israel. Cetro con mayúscula quiere decir Dios. E heredará los cantones de Moab. ¿Cuáles son los cantones de Moab? ¿A quiénes adoraba Moab? A Baal, a Satanás, a todos los malos. Entonces él va a destruir todas las falsas religiones e iglesias, dice la profecía. Y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces la única forma que nosotros ya no seamos hijos de Set es volviendo a nacer y siendo una nueva criatura, hijos de Dios. Entonces regresamos al estado original y entonces pasamos a ser a semejanza, a imagen de Dios. De otra manera, no todo el mundo es hecho a semejante a imagen de Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Quinta frase más mal usada en las iglesias. El diablo viene a hurtar y matar y destruir. Pobre diablo, le echan la culpa a todo, ya me imagino. Viene a matar, a robar, el destruir el diablo. Pobre diablo, yo creo que cómo se ha de sentir que en las iglesias dicen esas barbaridades. ¿La Biblia dice eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice el ladrón, no dice el diablo. ¿Qué dice? El ladrón. Pero todo el mundo asume que el ladrón es el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Imagínense un versículo tan hermoso, un versículo que es una joya de la Escritura. Agarran lo malo y dejan lo más bueno de ahí. Porque lo más bueno de ese versículo es que Jesús vino para darnos vida eterna, ¿verdad? Y el ladrón viene a hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El contexto inmediato no nos dice. Juan 10:8 dice, todos los que antes vinieron, ¿verdad? Todos los que antes vinieron, ¿verdad? Maestros, profetas, todos los que enseñaban mal la palabra de Dios, dice, son ladrones y robadores. En algunas Biblias pusieron salteadores. No, los católicos cambiaron esa palabra salteadores, son robadores. Bueno, salteador también viene otra palabra que se llama asaltar. Asaltar quiere decir que se brincan para robar. Entonces dice robadores.
mas no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no oyeron a los falsos maestros, a los falsos ministros? Porque las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Dice, las ovejas escuchan mi voz, las conozco por su nombre. Mi Padre me las ha dado. Nadie me las puede arrebatar de mi mano, dice en Juan. 10:1. Juan 10:1, el contexto general, las frases más mal usadas. De cierto os digo, de cierto, cierto os digo, el que no entra por la puerta del aprisco, ¿va? ¿Qué es el aprisco? El redil, ¿va? El aprisco es donde guardan las ovejas en la noche. De las ovejas más sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Ladrón y robador, ¿va? Es un lobo, es ladrón y robador. No es salteador, es ladrón y robador. ¿Por qué? Porque tiene que entrar por la puerta. ¿Y quién está en la puerta del redil? Dice la Biblia que Jesús es la puerta. Entonces, si Jesús no te llamó como ministro pastor, entonces tú brincaste por otro lado. Eres un salteador, eres un robador, eres un ladrón. Porque no te llamó, te autollamaste o te pusieron varios compadres tuyos las manos en la cabeza y te ungieron con aceite mazola y te dijeron que eras pastor. ¿Va? Porque la vida está llena de noticias falsas. ¿Sabía que ese es el pan de cada día de las noticias falsas? No solamente lo dice Trump. Yo cuando estuve en 1993 en Somalia, estaba de guardia y habían raptado dos personas del noticiero de CNN, reporteros, y las noticias decían que ya están negociando, que ya los van a soltar, y un día me los vinieron a tirar muertos enfrente de mí. Y agarraron y me dijeron, tú no puedes hablar ni decir nada, porque tú tienes contrato de confidencialidad, de que tienes security clearance y no puedes hablar en 9 años. Bueno, ya pasaron los 9 años, lo puedo decir. Los mataron y en las noticias al otro día salió que ya estaban de vuelo de regreso con sus familiares. Entonces, hay noticias falsas, porque yo las he visto en carne propia. Imagínense cuántas noticias falsas no hay en la internet, en las redes sociales. Si hay noticias falsas en lo secular, imagínense en lo espiritual. Te dan a tole con el dedo o te quieren meter los dedos a la boca. Entonces hay mucha maldad porque dice la Biblia y establece que Satanás es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira, que no hay verdad en él, que él vino a destruirte, ¿verdad? Que es homicida desde el principio, ¿verdad? Y dice Juan 10:12, dice, más el asalariado, está hablando de los falsos ministros, ¿verdad? De las falsas personas que llevan la palabra de Dios, que no es pastor, cuyas no son sus propias ovejas, ve al lobo que viene, o sea, Satanás, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa a las ovejas. Y ahí viene otra frase, ¿verdad? Esa no la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Que, tú eres un pastor asalariado, porque la Biblia lo dice en Juan, tú eres un pastor, no sabes leer, porque ahí dice, más asalariado, y que no es pastor. ¿Qué dice la Biblia? Que no es pastor. Entonces, ¿por qué dicen, tú eres un pastor asalariado? No saben ni lo que dicen, porque ni siquiera saben leer la Biblia. Entonces, de ahí viene esa frase, ¿va? Pero dice que no es pastor. Él se puso como pastor, se autollamó, como hay muchas noticias falsas, también él se autonombró, porque cualquiera se puede decir cristiano y no lo es. Cualquiera se puede decir hijo de Dios y no lo es. Cualquiera se puede decir ministro de la palabra y no lo es. ¿Sabes cómo puedes tú comprobarlo? Con esto, manual para comprobar lobos. Aquí está. Aquí está. Sexta frase, ¿va? Te pondré como cabeza y no por cola. No, hermano, usted no se preocupe. Usted está por cabeza y no cola. Dios te puso como cabeza y no cola. ¿De dónde sacan esa cita? Vamos a verla, ¿va? Deuteronomio 28:13, frases más mal usadas en las iglesias. Dice, y te pondré el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te va a poner como cabeza y no por cola? Cuando obedecieres los mandamientos de tu Señor, tu Dios, que te ordeno para que los guardes y los cumples. Entonces Dios le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ustedes los va a poner como cabeza y no por cola, siempre y cuando cumplan los mandamientos.
¿Qué dice la Biblia? Nadie los cumplió. Nadie cumplió los mandamientos. Nadie cumplió los 10 mandamientos. Nadie, absolutamente nadie. Jesús vino a cumplir la ley. Dice en Romanos 10:4 que Él vino a cumplir la ley. Dice Mateo 5:17, el contexto inmediato, dice, no penséis que he venido a destruir la ley, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron abrogar la ley. No, abrogar la ley no quiere decir eso, dice a destruir, porque abrogar la ley es como ahorita, ¿eh? que dice el nuevo presidente de los Estados Unidos que los niños que nazcan aquí de padres indocumentados ya no van a ser ciudadanos. Entonces eso es abrogar la ley. Destruir la ley es que la haga pedacitos y que no desaparezca. O sea, a destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplirla. Y dice Romanos 10:4 que Él vino a cumplir la ley. Y no solo dice en Romanos 10:4 que Él vino a cumplir la ley, dice la Biblia que Él es el fin de la ley. En Romanos 10:4. Mateo 15:24 dice, y Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos a Jesús, porque muchas veces le habla a los judíos, muchas veces le habla al pueblo de Israel, muchas veces habla en el milenio, y nosotros tenemos que saber cuándo nos habla a la iglesia, porque el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, repite todo lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos y nosotros seamos, ¿verdad? Por eso Él recibió esa revelación. Eso lo puede usted encontrar en Gálatas capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Séptima frase más mal usada en las iglesias. La sangre de Cristo tiene poder. Válgame Dios. La sangre de Cristo me cubre. Se va a la calle y dice, la sangre de Cristo me cubre, ya me voy a trabajar. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabía que eso lo invitaron los católicos en el año 630 en oraciones de ellos? Entonces, ¿es cierto eso que la sangre de Cristo nos cubre? ¿Y qué hacemos con el Salmo 91 que dice que estamos bajo la sombra del Altísimo? No dice que sobre la sangre, dice sobre la sombra del Altísimo, ¿va? Entonces, eso de la sangre de Cristo tiene poder, las personas lo usan como que sus palabras tienen poder, ¿verdad? Sus palabras tienen poder. Y eso se llama esoterismo. Esoterismo quiere decir que tú piensas que tus palabras tienen poder. Hay de cuenta que un brujo se hace un conjuro o dice las palabras mágicas, eso es esoterismo, ¿verdad? Por ejemplo, tener un escapulario o algo colgado en el cuello que tú piensas que te va a proteger, eso se llama esoterismo, ¿va? Me va a proteger el escapulario, nadie me va a disparar. Entonces, eso es mentira, porque eso viene de la brujería, esoterismo. Entonces, nosotros debemos de saber eso, que de nosotros invocar o decir que la sangre de Cristo tiene poder o la sangre de Cristo me cubre, no va a pasar nada, porque eso es un conjuro. Se le llama un conjuro. ¿Qué es un conjuro? Que tú piensas que tus palabras tienen poder. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo? Dice 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis redimidos o comprados, ¿verdad? De vuestra manera de vivir, el cual recibisteis por tradición, ¿verdad? Quitaron tradición en muchas Biblias, como la 60 y la Nueva Versión Internacional, de vuestros padres, no con cosas corrompibles como el oro y la plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, la sangre preciosa de Cristo es para comprarnos, para eliminar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, establece la Biblia. No como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Ofrecían la sangre de los animales para el Yom Kippur, para limpiar al pueblo de Israel por un año, para un perdón temporal, una remisión temporal por sus pecados. Hoy en día, cuando creemos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa remisión es eterna por la sangre de Cristo. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha puesto como propiciación, o sea, en nuestro lugar por su fe en su sangre. ¿Por qué tenemos que tener fe en la vida que Él derramó? Fe en su sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, porque Él murió en nuestro lugar en la cruz del madero.
Y eso es lo único que nos limpia nuestros pecados. Para manifestación de justicia, la compra, remisión de pecados pasada por la paciencia de Dios. Nos compró los pecados. Pero hay algunas personas que leen Romanos 3:25 y ya sabe que hay muchas personas escépticas que dicen, ya ves, son los pecados pasados, no los nuevos. No, la Biblia no dice eso. Pasados quiere decir que Dios los pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:14 nos dice que el perdón de todos los pecados, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No dice los pasados, los futuros, no. Dios nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro, porque nos compra con su sangre preciosa. Entonces la sangre preciosa de Cristo es para borrar nuestros pecados, no para cubrirnos, ¿va? El persinarse, usted no sabe eso, persinarse, muchas veces las personas lo escriben así o lo escriben sin la G, viene de sign quiere decir en inglés una señal, ¿verdad? Entonces la gente agarra y se persina. Entonces, la gente cree que se persina ya, Dios la protege. Es lo mismo que tú, un evangélico cristiano, agarre y se vaya a trabajar y diga, la sangre de Cristo me cubre y se va. Es lo mismo, es un conjuro. Es lo mismo que se persinara, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el cristiano ya se ahorró orar a Dios y pedirle perdón a Dios, irse a trabajar. Nada más se va como la fresca lechuga, se hace su cafecito y que la sangre de Cristo me cubra y ya se va. Entonces no debemos usar la sangre de Cristo mal, porque la sangre de Cristo únicamente la Biblia establece que es para borrar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Octava frase más mal usada. Yo quiero una doble porción del espíritu de Elías. Así hay muchos evangélicos cristianos hoy el día de hoy que dicen, yo quiero doble del Espíritu Santo, que me dé más discernimiento, más visión, más... Cállate los ojos, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Va? Recibir doble porción como Eliseo, ¿va? Porque Eliseo le dice, dame una doble porción de tu espíritu. ¿A qué se refiere Eliseo? Vamos a ver en la Biblia. Segunda de Reyes 2:9. Dice, como hubiera pasado Elías, le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado, ¿va? Porque él iba a ser raptado. Y dijo Eliseo, ruégote que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí Eliseo le pide a Elías una doble porción del Espíritu Santo. No, dice una porción de tu espíritu, del espíritu de Elías, con minúscula, que sea sobre mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios venía y se iba en el Antiguo Testamento, entonces tenía una posición comprada Elías, por eso él fue raptado y su espíritu ya estaba avivado por Dios, pero se refiere a las cosas que hizo Elías, a las obras que hizo Elías. Si usted lee todos Reyes, se va a dar cuenta que después de Elías, Eliseo hizo lo doble que Elías, fue a los reyes y magistrados y príncipes a llevar la palabra de Dios y hacer doble de los milagros que hizo Elías, porque Dios lo usó. Bueno, antes de ver la peor frase, vamos a dar 3 ejemplos muy rápidos, ¿va? No vamos a ver citas para esos 3 ejemplos muy rápidos, más que uno creo que tenemos el ejemplo, ¿va? La gente dice, no, cuando Eliseo le pidió la doble porción, Elías subió en un carruaje de fuego. ¿A dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no dice que subió en un carruaje de fuego. En Reyes nos dice que él subió en un torbellino. Dice que lo separó un carruaje de fuego y después él fue subido en un torbellino. Pero no leen la Biblia. Que el apóstol Pablo lo tiró del caballo. ¿Dónde está eso en Hechos? No dice que cayó, pero no dice que se cayó del caballo. Entonces, hay que leer la Biblia para no dar esas falsas noticias y nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La palabra de Dios no regresará vacía. Tú dile todos los días, no va a regresar vacía la palabra de Dios. Ya están las abuelitas y las mamás diciéndole a los hijos. ¿Eso es cierto? No. ¿Qué dice la Biblia de Isaías 55:11? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ¿a quién? ¿A ti? ¿A tu sobrino? ¿A tu tía? ¿A tu hermano? ¿A tu abuelita? No, a Dios. No regresaré vacía a mí. Antes lo hará lo que yo quiero, dice el Señor. Entonces la palabra que Dios
suelta es para Él, para su propósito, no para nosotros. Entonces, regresará vacía ¿a quién? A Él. Y será prosperada. Claro que la palabra de Él será prosperada porque todo lo que dice Dios se cumple, ¿verdad? Dice en Números capítulo 23, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en Timoteo que Él es fiel cuando nosotros somos infieles, que su palabra permanece para siempre. Y vamos a ver la peor frase mal usada en las iglesias que defrauda a millones de creyentes. ¿Por qué defraudan? Porque creen algo que no es cierto. La peor frase mal usada en las iglesias es: declara con tus labios que Jesús es tu Salvador y serás salvo. Esa es la frase más mal usada en nuestros días. Que pasa al frente, pasa y levanta tus manos y di y declara con tus labios que Jesús es tu Salvador y serás salvo. Eso es mentira. La Biblia no establece que tú seas salvo por repetir algo. La Biblia establece que tú no eres salvo por repetir una oración. La Biblia establece que la única forma que tú seas salvo es creyendo lo que Él hizo en la cruz. ¿Verdad? Eso se le llama la oración del pecador. En inglés también tienen el mismo problema, se le llama the sinner's prayer, ¿verdad? Ellos dicen, ¿de dónde sacan esta barbaridad? ¿De dónde sacan esta herejía? Cuando yo fui de misionero a muchos lugares, y cuando yo fui a África, especialmente los misioneros de la misión bautista, decían Romanos 13 a todos los que le hablaban de Dios, y yo les decía, estás mal, no van a ser salvos así, ni siquiera sabían el evangelio. Dice Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si tú invocas y dices, Jesús, eres salvo. Bueno, yo quiero ver al vecindario que grite Jesús y sea salvo. ¿Por qué cree que hay tantas falsas conversiones en las iglesias? ¿Por qué cree que muchos ya pasaron y dijeron, ay, sí, Dios me tocó ya, y ya en 3 semanas están como el demonio de Tasmania? Porque son falsas conversiones. Porque todo aquel que invocare, en un estudio que tuvimos o una predicación que tuvimos, invocar significa hablar formalmente de la persona que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Qué dice el contexto inmediato? Dice, si confesares que tu boca, ¿va?, al Señor Jesús, ¿y qué dice? Y creyeres. Tienes que creer. ¿Cómo vas a confesar algo que no hayas creído? Tienes que creer, ¿qué? El evangelio. Si nadie te ha dicho el evangelio y pasas al frente, ¿cómo vas a ser salvo? En tu corazón o en tu mente, que Dios lo resucitó, porque en algunas Biblias pusieron levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque es parte del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. 10. Porque con el corazón o tu mente o tu alma se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. O sea, tú confiesas a la iglesia, confiesas a otro que has sido redimido porque has creído lo que Dios hizo en ti. 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Pasa al frente y levanta tus manos y repite conmigo. Ni han dicho el evangelio. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cuántas personas predican el evangelio? Usted puede poner la radio cristiana el día de hoy en estos tiempos de apostasía, la televisión cristiana todo el día y no dicen el evangelio. Todo el mundo habla del evangelio, pero nadie lo dice. Nadie lo dice porque hay poder en el evangelio. Pueden ser transformados las personas. Esa es la oración del pecador, ¿verdad? En español y en inglés, ¿verdad? Que Padre Celestial, sé que he pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados. ¿Cómo alguien que está en un estado caído, que somos hijos de Set, se va a arrepentir? No sé, nadie se puede arrepentir hasta que tenga el Espíritu Santo. La oración del pecador no te salva. Eso es mentira, ¿verdad? La oración del pecador no te salva. Lo que te salva es creer el evangelio, ¿verdad? Por eso es una de las frases más mal usadas, que muchas personas creen que fueron salvos. Hay un concierto de Yuri y vienen 100 enfrente y todos lloran y se levantan las manos y se ve muy bonito, pero de los 100,
quién sabe si se convirtió uno. ¿Cómo se van a convertir si no les predicaron el evangelio? Entonces ya entendemos el versículo principal, mas vuestro hablar sea sí, o no, porque lo que procede, si no es eso, no procede de Dios. Dice que no procede el mal de Dios, ¿verdad? Dice en Santiago, en Jacobo, que no procede nada mal del Padre de las luces. Entonces nosotros tenemos que hablar bien la palabra de Dios, decir las frases correctas de la palabra de Dios, defender la palabra de Dios, porque si no, no somos ninguna clase de soldados de Cristo. ¿Estás en la banca o estás en el hospital? Tenemos que defender la palabra de Cristo. Un día así me dijo un misionero años atrás, me dice, pues la palabra de Dios se defiende sola. Y le dijo, ¿y dónde agarraste eso? Yo ya leí toda la Biblia, no dice eso. Entonces del mal procede. Entonces la sangre de Cristo no es para cubrirse, la sangre de Cristo no es para rociarte, la sangre de Cristo no es un conjuro, sino es para limpiar los pecados, para ser comprados. Dice en Hechos capítulo 23 que Él compró su gloriosa sangre con su preciosa sangre, ¿verdad? Y dice la joya de la Escritura, Romanos 3:25, Dios ha puesto como propiciación, ya la vimos una vez, que tenemos que tener fe en su sangre, fe en la vida que Él dio para que nosotros tengamos vida, como dice en Juan 10:10, que habla del ladrón, tengamos vida en abundancia. Más Él vino a darnos vida en abundancia. No te agarren en curva, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:16, apréndetela, porque aunque predique el evangelio, no dice anuncie, dice predique, porque predique es empujar la espada. No tengo por qué gloriarme porque me está impuesta esta necesidad. ¿Y qué dice la Biblia de los que no predican el evangelio? Dice, ay de mí. Ay, y cuando usted ve en la Biblia, ay, es que Dios le va a dar un chicotazo uno de estos días. Ay de mí si no predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que te salva. Y no nos podemos ir, ¿verdad? A lo mejor sueno como disco rayado, pero en todas nuestras predicaciones y en todo nuestros estudios y cualquier persona que yo le hable de Dios, yo le predico el evangelio. Por eso Dios me llamó para predicar el evangelio, porque nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:18. Todos somos llamados a ese ministerio de reconciliar y hacer las paces a través de la cruz. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y ya vimos en las Escrituras 2 veces que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, porque Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, Dios vendrá no solo en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, como dice en Tesalonicenses 1:5. Nosotros no recibimos el evangelio solamente con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo y en toda certidumbre. En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.